Una vez más estamos, sean todos bienvenidos, todos a los que escuchan. Estamos en la Iglesia del Nuevo Pacto, escudriñando las Escrituras. Bienvenidos sean todos una vez más. La iglesia se llama Iglesia de Cristo Nuevo Pacto, Oregon. Está localizada en el 2233 este de la Main Street en Hillsboro, Oregon. Y el teléfono es 503-505-8700. Le damos la bienvenida una vez más en esta noche. Que Dios los siga bendiciendo. Aquí juntamente con mis hermanos, escudriñando las Escrituras. Y el tema que se va a tratar hoy es la santificación que hizo Cristo. Bueno, Dios les bendiga y le paso micrófono, hermano, a usted, hermano David, para que Amén. continúe. ¿Qué tal, queridos hermanos? Dios les bendiga. Nuevamente estamos aquí, nos da gusto saludarles nuevamente. Qué bueno que están en sintonía con nosotros. Háganos el favor de acompañarnos esta hora que vamos a estar compartiendo con ustedes un tema maravilloso que es sobre todo la santificación, que a veces lo platicamos pero nos cuesta entenderlo, y vamos a estar desarrollando ese tema en compañía de nuestro hermano Delfino, nuestro pastor José Gamboa, nuestro hermano Steve Campos. Así que le voy a dejar los micrófonos a nuestro hermano Steve, porque él nos va a hacer el favor de saludar a algunos de ustedes que amablemente nos han estado sintonizando, están con nosotros cada martes, están al pendiente del programa, y igual a los que están por sintonizarlos, ¿verdad, hermano Steve? Amén. Dios me los bendiga, hermanos, una vez más en el programa Escudriñando las Escrituras. Les queremos dar la bienvenida a todos aquellos que están viendo este programa en esta tarde, y también queremos mandarles saludos a todos los de casa que nos han estado sintonizando cada martes, a la familia Rivera y a todos muchos, los demás, ¿verdad?, que no he mencionado, pero le damos la bienvenida y les recordamos de que usted pueda compartir esta transmisión y que pueda ser de bendición para sus vidas. Amén. Bien, pues le vamos a dejar los micrófonos a nuestro pastor, que va a empezar con el tema de esta noche. Así que, pastor, estamos al aire ya, así que Aleluya. Vamos a darle, dicen por ahí. Pues una vez más, buenas noches, que Dios me los bendiga, amados. Estamos aquí nuevamente. Nos disculpamos, la semana pasada no pudimos entrar por fallas que tuvimos, pero ya estamos de regreso nuevamente acá. Amén. Mandamos saludos a todos aquellos que nos sintonizan. Amén, que se van a conectar, que van a mirar el programa ya grabado. Amén. Los bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo. Y el mayor anhelo, como ya lo hemos dicho, de nuestro corazón es poder que sean edificados. Amén. Y hoy vamos a tratar nuevamente con el tema de la semana pasada, que no lo pudimos compartir. Amén, que vamos a hablar de la santificación. Amén. Y vamos a hablar entre los cuatro que estamos aquí, poder desarrollar este tema, que es un tema tan precioso, que es que va a ser, siento y presiento que va a ser de mucha edificación para nosotros. Amén. Y quiero tomar una porción de la palabra. Amén. Y está en la carta primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Amén. De allí, si me pueden acompañar o ustedes me escuchan. Amén. Yo se la leo. Amén. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Dice la palabra: en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracias y paz sean multiplicadas. Amén. Así es que vamos a hablar, como ya les hemos dicho, hemos estado mencionándolo, vamos a hablar un poco sobre lo que es la santificación. Quisiéramos abarcarlo todo, pero en una hora no lo alcanzamos a hacer, pero vamos a tratar de dar lo más relevante, lo que va a ser más de edificación para nosotros, para nuestra vida, aprender. Amén, un poquito más de lo que es la santificación. Amén, así como lo que hemos leído en la palabra del Señor. Amén. Y yo quisiera entrar de una vez
y poder mirar lo que es el significado de santificar. Ahí mis hermanos traen allí algo, no sé si mi hermano Delfino trae una definición de santificar. Amén. ¿No traen? Bueno, yo lo digo. ¿Sí trae, hermano Delfino? Bueno, exactamente hay algunas definiciones, ¿verdad? Una de las definiciones es ser apartado. Ser apartado para Dios es una pequeña definición, pero hay varias definiciones. Va a ser apartado para Dios, pero hay varias definiciones y hay varias formas de que Dios nos santifica, ¿verdad? Se dice que Dios nos puede santificar por medio de su palabra. Dios nos puede santificar por medio del Espíritu Santo, y Dios nos puede, o sea, por el que es el agua, que es la palabra, por el fuego, ¿verdad? Entonces, solo el que santifica, ¿verdad? Es Dios, todo aquel que se acerca y cree en Él primeramente ahí y obtiene la salvación. Dios es el que primeramente lo escoge, ¿verdad? Y lo santifica. Entonces, pasa de largo todos los pecados, ¿verdad? Son perdonados, son limpiados por medio de la sangre de Cristo. Nos habla varios desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? De cuando Dios habló unas palabras, por ejemplo, del día séptimo, que dice que santificó un día, o sea, lo apartó para Él, para que sea dedicado a Él. Y habla a través de cuando Moisés y los que tenían que ser santificados para acercarse a Dios, o sea, tenían que apartar para que fueran así acercados se quería Dios acercar a ellos, pero por medio de Moisés le dijo primero que se apartaran, se santificaran para que pudieran, ¿verdad? Pero si no es así, no podían estar cerca. Amén. Bueno, amén. Pero lo dejo para que continúe. Yo siento que hablar de la santificación, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, hay bastante para hablar. Hablando de la santificación, o santificar significa separar, poner aparte o para uso sagrado. Miramos que Dios santificó a Israel como su propio especial nación. Amén. Y eso lo miramos en Ezequiel capítulo 37, versículo 28. Y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel, estando en mi santuario en medio de ellos para siempre. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando? Lo que ya explicó un poquito nuestro hermano, que Dios es el que nos santifica, Dios es el que nos limpia. Más que todo cuando nos acercamos primeramente a Él. En el Antiguo Testamento habla de lo mismo, santificación, que es la purificación, amén, de estarnos limpiando continuamente, y cada vez más cuando llegamos a la presencia de Dios. Dios, aquí vemos en este capítulo cómo santificó a su pueblo, amén, y dice que lo hizo una nación especial, una nación exclusiva para Dios. La apartó dice que la apartó de entre todas las naciones y la escogió. No es que Dios haya desechado a las demás naciones, sino que de entre todas las naciones del mundo Dios escogió a un pueblo y lo santificó, porque dice, y mi santuario, dice, está en medio de ellos. Amén. Entonces,
De eso es donde nos vamos a desplegar, amados, para poder ir desplegándonos sobre la santificación. No, todavía hay mucho, apenas vamos empezando. Amén. Si tiene algún comentario, alguna pregunta o algo, háganoslo saber, con mucho gusto podemos atenderlo. Gloria Amén. a Dios. Mire, pastor, aquí, bueno, parte de lo que el hermano Luis estaba compartiendo, el diccionario Strong habla de que la palabra es Kadash. Y la palabra Kadash se usa para lo que es una santificación, y que es la raíz primaria, que es apartar, celebrar, consagrar, dedicar, preparar, prometer, purificar, santificar, santo y señalar. Entonces son varios conceptos que vamos a estar platicando con respecto a la santificación, porque no nomás es decir, bueno, somos santificados, pero hay varios conceptos que hay que analizar según el diccionario Strong y la palabra Kadash. Kadash. Entonces la palabra Kadash, vamos a poder tocar el tema, por ejemplo, de número 1, apartar. Entonces lo primero que vemos en lo que es la purificación o la santificación es un apartar de ¿qué? Del pecado. Así es. Si Dios no nos aparta del pecado, vamos a permanecer. Por eso era necesario que cuando Adán y Eva pecaron, era necesario que Dios los sacara del huerto. Porque si no los saca del huerto, el pecado se hace eterno. Entonces tenía que sacarlos para después que, o sea, los apartó, pero después los purificó. Sí. Pero antes de la purificación tuvo que venir un apartamiento. ¿Qué es lo que hace nosotros con nosotros? Cuando Dios nos ama, Dios nos llama aunque nos aparta para un llamamiento. Pero ese llamamiento lo hace muchas veces hasta en secreto, porque no sabemos, pero sabemos que por eso somos santos y por eso somos llamados, según la palabra que estamos tocando y el versículo que estamos hablando. Amén. Hermano, Bien. Yo tengo un verso aquí, A ver. hablando acerca de que uno se tiene que santificar, ¿verdad? Porque sabemos de que nosotros estamos aquí en esta tierra, nomás pasando, ¿verdad? Porque sabemos que nosotros vamos para el cielo. Y hablando de eso está Juan 17:16, que dice, no son del mundo, como yo tampoco son del mundo. ¿Verdad? Entonces tenemos de que entender, ¿verdad? De que el santificarse es apartarse y apegarse más a las cosas del Señor. Amén. Amén. Entonces miramos que así como se leyeron, que hay bastantes usos o palabras o sinónimos para la palabra santificar, santificación o santificar, ser santo. Amén. También encontramos en los diccionarios bíblicos, dice que la santificación puede aplicarse a la gente, puede santificar un monte. Mencionaste un día, el día Sabat, amén, el tabernáculo, amén, y también dice, y de hecho, todas las cosas criadas es santificada a través de la palabra de Dios y de la oración. Ahora, Dios es el que santifica para uso exclusivamente para Él. Amén. La santificación dice que es apartarlo, hablamos del pecado, apartarlo del pecado, pero porque Dios quiere utilizar a la persona. Amén. Y no nomás es para hacer uso exclusivamente de Dios, sino para apartarlo del pecado. Amén. Y eso es lo que vamos a ir, lo que vamos a ir viendo, en lo que vamos a ir trabajando. Aquí traigo una notita donde dice: Dios nos separa. Dice a los cristianos para santificarnos, dice no para impureza. Para pureza. Amén. Dice no para pureza. Dios nos ha separado, lo que tú estuviste diciendo en el Juan, que no somos de este mundo. Amén. No pertenecemos a este mundo. Entonces ya Dios nos santifica, pero nos aparta, pero no para que sigamos en impurezas. Y eso lo dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 7. Pues no nos llamó Dios a inmundicia, ¿sí?
No hemos sido, leímos, dice que hemos sido elegidos, dice para santificación. Entonces Dios no nos llamó, y primera carta de los Tesalonicenses capítulo 4 versículo 7 dice, no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Amén. Y fíjate que a mí me llamó, no sé, antes de que retomemos un poquito más esto, a mí me llamó mucho la atención lo que es esto, base a lo que mi hermano Steve estuvo tocando, de que nosotros vamos al cielo, que nosotros somos separados de parte de Dios, no para la inmundicia, pero me llamó mucho la atención lo que es esta palabra inmundicia. Y dice que inmundicia quiere decir que en griego es akatarsia, que está relacionado, dice que denota suciedad, de sucio. Amén. Sí. Entonces, dice que inmundicia quiere decir que es suciedad, pero también puede ser física. Y me llamó mucho la atención porque si nosotros ya hemos sido apartados de Dios, si nosotros ya hemos sido santificados de parte de Dios, me llamó mucho la atención en el libro de Mateo, en el libro de Mateo capítulo 23, versículo 27 dice, ay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y con toda inmundicia. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando aquí? Estamos hablando del pueblo, estamos viendo al pueblo de Israel. Estamos viendo cómo el Señor Jesucristo viene, mira a su pueblo y cómo lo encuentra. Por fuera lo mira precioso. Amén. Porque muchos piensan que el vestirse bien, el traer buena ropa, el traer buenos trajes, el traer buenos zapatos, piensa uno que está limpio. No, pero en verdad es por dentro lo que realmente es lo que contamina. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Fíjate, usted está comentando eso, pastor. Me recuerdo la lepra. La lepra es figura del pecado. Pero la lepra en el Antiguo Testamento se usaba algo que se apartaba a la gente que tenía la lepra. No permitían que la gente entrara al pueblo porque pensaban que iba a ser contaminado. Ahora, cuando hablamos de la purificación y hablamos de la limpieza y hablamos de la santificación, es lo que Dios quiere hacer, quiere limpiarnos, pero de la lepra inmunda, o sea, de lo que es el concepto del pecado inmundo. Porque nosotros realmente venimos de un mundo así. Hay un pasaje que vamos a estar leyendo que es Primera de Tesalonicenses. Hermano Delfino, ¿me acompaña ese pasaje? Primera 5:23. 4, 3 y 7. Porque yo tengo la de 5:23. ¿4 qué? 4, del verso 3 al 7. 4, 3 al 7. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que se apartéis de fornicación. ¿Y qué dice el 7? El 7. Pues no os ha llamado Dios a la inmundicia, sino a la santificación. Entonces yo aquí tengo otro pasaje que es similar, que está diciendo, sino que así como aquel que os llamó a ser santos, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En toda nuestra manera de vivir, aclara, porque Cristo está, sed santos, porque escrito está, sed santos como yo soy santo. Entonces, cuando Dios nos aparta de la inmundicia, necesitamos caminar de la manera que Dios camina y ve las cosas. Ahora, cuando nosotros venimos de una inmundicia, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primeramente es una limpieza y dejar que Dios nos comience a trabajar, porque si Él no nos trabaja, no vamos a poder llegar a esa santidad que Él quiere, a esa purificación, a esa santidad que Él desea que su pueblo sea. Por eso que el pueblo de Israel pasó tantas penurias y tantas pruebas, porque no se dejaban purificar. Mira, ahorita que dices sobre de esto, me llama mucho la atención. Este no lo traía ahí en escrito, pero ahorita me resaltó mucho y está en el libro de Josué, capítulo 3, versículo 5. Dice, y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas, dice, entre vosotros. Dice, antes de entrar a la tierra prometida, los israelitas deberían santificarse
hacer una ceremonia de purificación, lo que es la limpieza. Amén. Purificarse. Dice, esto se hacía muchas veces antes, dice, antes de hacer sacrificios, o como en este caso, antes de presenciar un gran acto de Dios. La ley de Dios declaraba que muchas cosas podían hacerse en una persona, se volvieran inmundas, ingerir ciertos alimentos, eso lo miramos en Levíticos, el parto, las enfermedades, tocaste lo que fue la lepra, ¿qué más? Tocar cadáveres, y sigue diciendo, Dios se valió de estas diferentes señales externas de inmundicia para ilustrar la inmundicia interna del hombre como resultado del pecado. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que así como dice Mateo, el texto que se leyó de 23, 27, que dice que lo que el Señor Jesús empezó a mirar en esas personas, en esos fariseos, estamos hablando del pueblo de Israel, estamos hablando de un pueblo escogido de parte de Dios, no estamos hablando de gente de otras naciones, estamos hablando del pueblo. Ahora, imaginémonos este texto, traigámoslo a la iglesia. Traigámoslo a la iglesia. Estamos mirando los fariseos, aquí dice que son escribas y fariseos. Y nosotros miramos, hermanos, que los fariseos, según lo que dice la palabra de Dios, dice que los fariseos eran una secta de la gente, según lo que dicen los textos, que era una secta de los más santos. De los más santos. Y dice que cuando el Señor Jesús los mira, les mira todas las vestiduras blanqueadas, todos sus trajes que traían preciosos, pero en realidad no se enfocó el Señor Jesús en lo de afuera, en lo que nosotros vemos, sino que Él es lo que mira, que es lo interior. Entonces dice que el Señor Jesús empezó a mirar en ellos lo que había dentro, lo interno, y lo interno en ellos estaba podrido. Esa es la inmundicia, todo lo que está. Ahora, les acabo de decir, traigámoslo a la iglesia a esto. Pongámosle que en vez de que sean escribas y fariseos, pongámosle que sea la iglesia. En vez de que digan escribas y fariseos, que diga iglesia. ¿Habrá iglesia de esta clase de tipos? Ay, pues, yo creo que sí. Hay muchas cosas que son figura lo que estamos viendo. Sí. Y ahorita lo que usted está comentando, mire, hay un pasaje que nos va a aclarar mucho esto lo que estamos platicando. Steve, ¿me acompañas a Efesios capítulo 1, del 4 al 11, por favor? Efesios capítulo 1, del versículo 4 al 11. Fíjese cómo comienza a relatar, es impresionante, porque es lo que se estaba mencionando. Pero cómo fuimos llamados, que es lo importante, a la santificación. Dice Efesios 1:4, según nos escogió en el antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Haz una pauta ahí. En amor. Fíjese, según fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, pero había un propósito. ¿Cuál era el propósito? Que fuéramos, ¿qué? Sin mancha y sin arruga. Sigue adelante, hermano. Dice el 5, nos predestinó para adopción como hijos, para si mediante Jesucristo conforme al beneplácito de su voluntad. Sigue. Dice el 6, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. El 7, en él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. El 8, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito que se propuso en él. Dice el 10, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra en él. También hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel
de que obras todas las cosas conforme el consejo de su voluntad. Hasta ahí. Entonces, imagínense, el versículo se vuelve a repetir la misma promesa del 10, en el versículo 10 que en el versículo 4. Según fuimos ¿qué? Predestinados, dice el versículo 4, pero en el versículo 10 dice de unir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces, este es un cumplimiento que se va a dar, amados. Queramos o no, Dios nos ha mandado a que nos purifiquemos y que nos santifiquemos, que nos apartemos de todo el mal. Pero hay un versículo que me impresionó porque me quedé pensando ahorita con lo que Pastor estaba platicando, y hay algo que le llama inmundicia también, y te lo tengo que mencionar, y es la inmundicia sexual. Dice Romanos 1:24, dice, pero lo cual también Dios los entregó en la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ahora, ¿qué es lo que estamos viviendo en estos tiempos? Porque eso conlleva a todo lo que estamos trabajando y todo lo que estamos construyendo a base de lo que es el Evangelio en Cristo Jesús, que es una santificación, una purificación para poder llegar a ser santos como lo es. Entonces, si te fijas, esto que está en Efesios 1:4, es mi versión, es Efesios 4:11, dice, porque esto es la voluntad de Dios, vuestra santificación, es decir, que os abstengáis de inmoralidades sexuales. 1. Que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasiones de concupiscencia como los gentiles, mire lo que usted está mencionando, los gentiles que no conocen a Dios. Entonces, uno de los primeros problemas sociales que tenemos precisamente es el ámbito sexual. Lo moral. Sobre todo, exactamente, vamos a ponerlo en lo moral y ponernos un paréntesis en lo que es el ámbito sexual, porque realmente es eso cómo ha afectado esta sociedad. Y si queremos realmente nosotros tener un cambio en el ámbito que vivimos buscando la santificación, número 1, tenemos que aguardarnos de todo esto. Amén. Porque es impresionante, pastor, que en las congregaciones hay tanta cosa que uno se queda decir, pero es la casa de Dios. Estamos viviendo unas cosas bien fuertes, y como el tema se llama la santificación y hablamos de lo que es la santificación y el significado, necesitamos santificar nuestros ojos. Sí. No, de lo que tenemos que santificarnos es de todo el cuerpo. Hermano Delfino, ¿tienes algo que...? Sí, allí? Mire, hablando de, como dice, de los ojos y todo eso, ¿verdad? Pero fíjate, dice 1 Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles por la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces está hablando de tres cosas aquí, de que sea que el Señor nos santifique en espíritu, el alma y el cuerpo. Entonces yo estaba mirando el cuerpo, ¿verdad? El cuerpo, por ejemplo, tenemos nuestros ojos, nuestras manos, nuestro asfalto, nuestro oído. Entonces, que se ha guardado todo esto, ¿verdad? Porque esa es parte del cuerpo. Todos los sentidos. Entonces, también, o sea, el espíritu, cuando habla que no seas infieles en vuestro espíritu. ¿Por qué? Porque también se puede contaminar el alma, cuerpo. Entonces, estamos hablando también, y de ahí, pues también habla tanto del cuerpo, es el corazón, ¿verdad? Es parte del cuerpo. Entonces, porque del corazón manan muchas cosas, entonces dice que guardemos nuestro corazón. Entonces, guardemos todo nuestro cuerpo, todos nuestros sentidos, porque, bueno, Él es el que nos puede santificar, si hemos hecho, ¿verdad? Dice la Biblia, si alguno ha pecado, abogado tenemos, ¿verdad?
pero que seamos guardados, que nos apartemos de todo esto, porque parte Él lo hace, el Señor, o sea, pero parte nos apartamos, como por ejemplo también dice, dice también en 1 Corintios 6:11, lo voy a leer, dice que esto éramos nosotros algunos, pero 1 Corintios 6:11. 6:7, perdón. A ver, 6:7, aquí está. A ver, Corintios 6:7. Dice, o sea, 17. A ver. 6:11. Dice, y esto eras algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, todas las cosas que ya se habían hecho, o sea, viviendo en ignorancia, viviendo fuera de Dios, eso éramos antes, pero ¿qué pasó? Que hemos sido lavados. Entonces ya al ser lavados somos limpiados, ¿verdad? Santificados y justificados, o sea, no tomándonos en cuenta todos los pecados que se habían hecho, en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahora, mire este texto para lo que tú estás hablando. Es Romanos capítulo 6, versículo 19, dice, hablando en términos humanos, dice el apóstol Pablo, por causa de la debilidad de su carne, porque de la manera que ustedes presentaron sus miembros, estamos hablando del cuerpo, amén, como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad. Entonces, ¿qué es lo que está hablando en aquellos tiempos que nosotros presentamos, que utilizábamos todo nuestro cuerpo para ir a hacer el mal, para hacer la iniquidad, para hacer el mal? Los presentábamos para ellos, para hacer el mal. Dice, si ahora presenten sus miembros como esclavos a la justicia para santificación. Y fíjese, pastor, que aquí la definición en el griego y la palabra cambia, porque en la otra que vimos habla de utensilios y de cosas, pero aquí la palabra purificación es en griego la 37, y fíjese cómo dice, hacer santo, y dice ceremonialmente purificar o consagrar, y dice más adelante mentalmente venerar, santificar, santo a santificado. Entonces, cuando hablamos de lo que estamos del pasaje que usted está tocando, que es 1 Corintios 6:11, en donde dice, y estos erais algunos más, ya sois salvos, mas sois santificados. Esa palabra santificados es la que les digo que es la 37, y es la definición, mas sois santificados. ¿Por qué? Porque ya estamos en Cristo. Sí. En aquel pasaje, en aquella definición que estábamos hablando, no estábamos en Cristo, ahora estamos en Cristo. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar? La santificación, según el pasaje que usted estaba tocando, hermano Delfino. Sí. Amén. Entonces, fíjese la definición, cómo es importante, porque ya cambió el concepto, ya cambió. Ahora estamos buscando una purificación, pero por medio de la sangre de Cristo. Sí. Amén. ¿Tienes algo más, Steve? A ver, pastor. También estábamos viendo en otros términos, dice que también hay otros términos para lo que es la palabra que estábamos viendo, que es inmundicia. Amén. Dice que hay otros términos que también hay crotes, que es bajeza, que significa de obscenidades, palabras corrompidas. Ahorita que estabas hablando del cuerpo, todos aquellos que hablan, habrá cristianos que todavía
hablan malas palabras. Claro, pastor, lógico. No las dice, pero las piensa. Mira esto. Hablando de aiscrotes, que es bajeza, dice que son de obscenidades, palabras corrompidas, de todo aquello que es contrario a la pureza. Hablando de una manera general, aistrote significa todo aquello que es vergonzoso, ruparia, aquellos que está caracterizado con impureza moral, molusmos, esas son palabras griegas, aquello que es contaminante al ensuciar lo limpio, aselgeia, aquello que constituye un insolente descuido de decencia, aiscrología, que denota cualquier tipo de palabra deshonestas, las tronerías, de una lengua descontrolada, palabras deshonestas, palabras torpes, tiene el amplio significado de palabras vergonzosas. En los escritos, términos con referencia a injurias, en general dice parece haber estado más frecuentemente asociado con el lenguaje sucio que con el lenguaje injurioso. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando? Que cuando nosotros estamos hablando de la impureza, que es aparte de toda la mente, el cuerpo, el espíritu que se ha corrompido, el alma que está corrompida, aún el cuerpo, y el hermano tocó lo que son nuestros sentidos, que vienen siendo las manos, impurezas cuando nosotros tocamos, robamos, pues, cuando escuchamos, cuando estamos escuchando, que estamos ahí, que nos acercamos ahí con los amigos y que están contando chistes colorados, ¿verdad? Aún nuestros oídos se ensucian. Lo que nosotros estamos viendo, habrá cristianos que todavía tendrán ojos para ¿cómo le llaman? Para la pornografía, la lujuria, todo eso, más las palabras corrompidas que salgan. Aún la palabra de Dios dice, amados, que Dios va a tomar en cuenta toda palabra que sale de nuestros labios. Y este pasaje que vamos a leer, este pasaje, Steve, Romanos 6, 17 al 19, y encierra lo que se está mencionando. Dice el 17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza a la que fuisteis entregados. Aleluya. Y habiendo sido liberados del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia, hablando en términos humanos por causa de la debilidad de vuestra carne, porque de la manera que presentéis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad para iniquidad, así ahora presentad vuestros miembros como esclavos a la justicia para santificación. Aleluya. Entonces, aquí el pasaje nos está narrando las cosas, que así como fuimos buenos para estar en el mundial y echar porras y todo lo que conlleva y hacer todo lo negativo, que ahora el versículo que dice déjeme ver que es el 19, hablando en términos humanos, por causa de la debilidad de vuestras carnes, porque de la manera que presentáis vuestros miembros como esclavos a la impureza, a la iniquidad, para iniquidad, así ahora presentar vuestros miembros como esclavos a la justicia para la santificación. Así es. La santificación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ahora tenemos porque ya como creyentes ya hay una responsabilidad en nosotros para poder empezar a trabajar en el ámbito con Cristo. Mira, ya. déjame agregar esto. Termina allí. Sí. Entonces, porque es importante que entendamos que el mandamiento más que tenemos todos es la santidad, ser santos como Él es santo. Amén. Entonces, ese es un llamamiento general a todo el cuerpo de Cristo, a todo el cuerpo de Cristo. Si nosotros no podemos mantener la santidad,
Lamento decirle, varón, hermana, hermano, que usted me está viendo, se va a quedar. Yo no me quiero quedar, no sé si los demás se quieren quedar, pero yo busco y trato de asimilarme a lo que es a buscar la santidad, a buscar la santidad. Claro que todos cometemos faltas, todos cometemos errores, por eso bendito sea el Señor que nos dejó la Santa Cena, porque ahí podemos venir y arrepentirnos de nuestros pecados, lo que hemos hecho, las iniquidades que hemos hecho, y pedirle perdón a Él, y por medio de la sangre de Cristo y el pan podemos tener una redención hacia Él. ¿Sí? Basado a esto, a lo que estás diciendo, discúlpame que te diga, pero es que en la emoción, y en el tiempo que nos queda, ¿verdad? Que el tiempo, yo no sé por qué el tiempo se pasa. Yo tengo un pleito con el tiempo cuando estoy enseñando, estoy predicando, amado. Mira lo que dice, y como santos somos llamados a realizar buenas obras. Amén. Y como santos, Efesios capítulo 2 versículo 10 dice, porque somos hechura suya. Amén. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces, ¿en cuáles? Las cosas que ya son santificadas, porque Dios ha santificado cosas. Amén. No nomás nos ha santificado a nosotros, sino que las obras, dice que las obras que Dios ya preparó ya son santas para que nosotros andemos en ellas. Otra de las cosas dice que los cristianos, ¿cuántos cristianos hay aquí? Amén. Aparte de los que estamos aquí, los que nos están viendo, amén. Dice, los cristianos que conforman la iglesia son llamados, escuchen, son llamados a ser una nación santa del nuevo pacto. Amén. No de la iglesia de Cristo Nuevo Pacto, sino del nuevo pacto, que es en la sangre de Cristo Jesús. Amén. Entonces hemos sido, dice primera de Pedro capítulo 2 versículo 9, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Entonces quiere decir, cuando estamos hablando de santidad, estamos hablando de una santificación, de una pureza, que ya nos limpiaron. Entonces ya como ya nos limpiaron, ya tenemos que permanecer santos, pero como estamos todavía caminando en este mundo, el otro día creo que en la prédica estuve compartiendo algo similar sobre esto, que el Espíritu Santo es la parte que nos va a llevar a nosotros, que nos va a guiar a nosotros para estarnos santificando día a día, más la sangre del Cordero de Dios. Entonces nos va a estar santificando el Espíritu Santo, para eso está, para guiarnos. ¿Para qué? ¿Guiarnos a dónde? A la santificación. Entonces diario a diario nosotros tenemos que purificarnos, tenemos que santificarnos, cometemos errores, cometemos pecados, no hemos alcanzado la perfección, pero vamos camino a la perfección. Amén. Amén. Y otra de las cosas, sigo con lo que dijo Steve, si queremos salir, tú también lo comentaste, no sé si lo comentaste tú, pero si queremos salir de este mundo, tenemos que limpiarnos. 1 Corintios 6:11. Steve, ¿me ayudas con ese pasaje? 1 Corintios 6:11. Aquí vamos a ver 3 categorías con las cuales necesitamos lidiar para poder llegar a la santificación. Dice, pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Así es. Entonces fíjese, dice, mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios, y justificación, y santificación, y redención. Ahora hablamos de 3 cosas. Sí. Hablamos de lo que es la santificación de ¿qué? Del cuerpo. La justificación del alma, la santificación del cuerpo y la redención del espíritu. Porque sin esas 3 cosas no podemos hacer nada. El cuerpo se tiene que santificar. El alma se tiene que justificar, porque por medio de la justificación venimos a los pies de Cristo. El alma se tiene que sojuzgar, porque no se sojuzga, es todo lo que nos ha llevado a hacer hasta ahorita. Porque hemos sido almáticamente, anteriormente que venimos a Cristo, vivíamos con el alma. El espíritu estaba muerto, según la palabra. O sea que a la que tenemos que juzgar es al alma. ¿Por qué? Porque cuando venimos a Cristo, todos empezamos a sojuzgarla al alma con lo que hemos hecho y la presentamos al Señor en sacrificio. Amén. Y luego viene
La santificación de qué? Del cuerpo, porque una vez que tenemos sojuzgada el alma, podemos santificar al cuerpo. No vamos a tener mucho conflicto, pero si no sojuzgamos al alma, vamos a tener conflicto con el pecado, con la iniquidad. Déjame explicarle un poquito más detallado lo que estás hablando, dice. En el cristiano. Amén. En el cristiano. Sí, amén. Es en el cristiano. La santificación sigue la justificación. Ahora, en la justificación, ¿qué es la justificación? La justificación son nuestros pecados que son completamente perdonados en Cristo. Gloria a Dios. La justificación viene y nos perdona todos nuestros pecados en Cristo Jesús. Dice, en un acto único y definitivo. Eso es lo que hace la justificación. La justificación viene y te declara que eres una persona justa, todos tus pecados son perdonados. Amén. Ahora, a esto le sigue la santificación. ¿Sí? Le sigue la santificación. Dice que es un proceso, o la santificación es un proceso por el cual el Espíritu Santo nos guía para parecernos, escuchemos esto, para parecernos cada día, cada vez más a Cristo en lo que pensamos, en lo que decimos y en lo que hacemos. Entonces, ¿qué es lo que hace? La justificación nos perdona, son los pecados perdonados. La santificación es cada día donde el Espíritu Santo nos va a estar guiando para irnos limpiando día a día. Amén. Recuerde que en el Antiguo Testamento es una sombra del Amén. Nuevo. Entonces, ¿qué era lo que hacía el pueblo de Israel? Había momentos, aún para los sacrificios que se hacían, se tenían que purificar. Los sacerdotes, cuando entraban al lugar santo, se tenían que purificar. Día a día se tenían que hacerlo. Entonces, para nosotros la justificación de nuestros pecados ya son perdonados. Claro, cometemos errores, hay que pedirle perdón a Dios para que la justificación siga. Pero ya no lo hacemos con el alevosía y ¿cómo es? Con alevosía y ventaja. Exactamente. Entonces, pero pecamos. Pero seamos realistas, si no haríamos mentirosos a Dios. Ahora, pero la justificación ya está. Ahora, lo que conviene en esto, amados, es la santificación. La santificación dice que a esto le sigue la santificación, que es un proceso, es diario. La santificación tenemos que estarnos limpiando diario, por lo cual dice el Espíritu Santo nos guía para parecernos cada vez más a Cristo en lo que pensamos. Esta palabra me gusta, amado. La verdad, en lo que pensamos, en lo que decimos y en lo que hacemos. Romanos 5:17. A ver, hermano, yo lo leo, dígame Dios, yo ahorita que estoy entrado. Ahí va a estar lo que usted está mencionando. ¿Romanos qué, ama? 5:17. 5:17. Dice, pues si por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Justificación. Sí, porque por medio de Cristo somos justificados. Amén. ¿Hermano Delfino? Sí, y fíjese que hay mucho que hablar, como dicen, ¿verdad? Pero una de las cosas también que dice que nosotros somos santificados por medio de la sangre de Jesucristo. Entonces, hablando en el Antiguo Testamento de cómo antes se hacían los sacrificios de sangre para santificación del pueblo, habla así: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas y de la becerra rociada a los inmundos, o sea, a los que estaban contaminados, sucios, santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, o sea, sabemos que Jesús murió en la cruz y derramó su sangre, por eso dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces, está hablando que si antes
En el Antiguo Testamento hablaba de la sangre que derramaban por medio de los toros, ¿verdad? Para santificación de los pueblos, del pueblo. Dice que santificaban para la purificación de la carne. Ahora, cuanto más la sangre de Cristo, que dice que es mediante el Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios. El mismo se ofreció sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias. Entonces, por medio de la sangre de Cristo tenemos el perdón y limpia, ¿verdad? Entonces, solamente algunos podemos decir, ¿y cómo es que funciona esto? Hablamos de la santificación y todo esto, ¿verdad? Pero es por medio de la sangre de Cristo. También habla que es por medio de la palabra de Dios. Si vemos en San Juan capítulo 17:7, Jesús habló, dice, santifícalos en tu palabra es verdad. Entonces, aquí está, mira. Vamos a mirar cómo es podemos nosotros ser limpiados. 17, ¿verdad? Dice así. Y hablando, dice, voy a hablar un versículo antes, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, somos limpiados por medio de la palabra de Dios es la que limpia. Por eso en otro pasaje dice que la palabra es poder de Dios. Entonces, hace la santificación o la purificación o la limpieza también es por parte de, ¿verdad?, de la palabra que nos limpia también. Y hay mucho más, ¿verdad? Hay mucho más, pero yo creo que faltan unos minutos más. ¿Alguien quiere hablar? Sí, ahorita que estaba mencionando eso, igual seguimos ahí. Este pasaje de 1 Corintios 6 me dejó patinando. ¿Por qué no te lees 12, por favor, Steve? 12 y el 13, porque ahí vamos a encontrar con lo que el hermano estaba comentando. Dice 1 Corintios 6:12, todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero ya no me dejará dominar por ninguna. Dice el 13, los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, pero Dios destruirá a los dos. Sin embargo, el cuerpo no es para la formación, sino para el Señor, y Él es Señor, y el Señor es para el cuerpo. Gloria a Dios. Ahora bien, vamos a redondear todo esto y vamos a tratar de acomodar las cosas, porque la cosa se puso muy, muy interesante, amados, muy interesante. Gloria a Dios por el tema. Amados, este es el tema que estamos tocando, que es, sobre todo estamos tocando lo que es pues ya metimos algunos ahí, pero el tema es la santificación y qué tan importante es poder llegar a la santificación. Pero hay muchas cosas que vamos a estar navegando en estos estudios que estamos dando vía internet. Esperemos que sea de mucha bendición para ustedes. Y pues, pastor, se nos fue el tiempo. Aleluya. Todavía nos quedan 5 minutos. Gracias, hermana. Entonces, vamos hasta que nos queden 2 minutos, sí, ¿verdad? Sí. Bien, entonces lo que el hermano Delfino estaba hablando, hermanos, es importante, porque nosotros realmente hasta ahorita creo yo que ha sido clara el mensaje que hemos estado compartiendo. Los pasajes que hemos estado compartiendo con usted, amado, son pasajes muy claros con referente a que número 1, hay que apartarse del pecado de la iniquidad y de la transgresión. Entonces tenemos que apartarnos para poder alcanzar la santificación, porque si nosotros no nos apartamos de esas 3 áreas que tenemos y están aquí en la tierra, por eso dice la palabra que nosotros tenemos que tener que la mente del reino, no la mente del mundo. Vosotros no pertenecéis a este mundo, sino que pertenecemos a un mundo, a un reino que no es aquí, sino es allá arriba. Por eso, con mayor razón, tenemos que enfocarnos en la santificación, pastor. Así es, amado. Porque la santificación es bien importante para nuestras vidas. Si no, ya lo mencionamos algunas más y la voy a mencionar otra vez, se va a quedar.
Sí, la verdad que cada tema que tocamos es lo que realmente la palabra de Dios dice. Por eso estamos en esto, escudriñando las Escrituras, amén, para que podamos mirar que realmente nosotros necesitamos ser una iglesia santa. Eso es lo que dice la palabra, sin mancha y sin arruga, ninguna cosa que se le parezca. Entonces, día a día tenemos que purificarnos, si no, no lo vamos a lograr. Amén. Lo que viene en este mundo, lo que viene para este mundo no es algo bueno. Amén. No se puede detener, ya nadie lo puede detener, sino que el curso sigue. Amén. Pero de lo que sí tenemos una cosa es de que el Señor viene por su iglesia y la iglesia tiene que estar santificada. No hay más. Yo quiero leer un ver, verso hablando, no sé si lo tocamos, ¿verdad? Pero el beneficio que trae esto. Tengo Romanos 6:22, dice, pero ahora habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis vuestro fruto, la santificación, y como resultado, la vida eterna. Por eso. Dijo alguien por allá, la fresa en el pastel. A muchos les gusta la conclusión. La fresa en el pastel, ¿verdad? Estuvo perfecto eso, estuvo perfecto ese texto. Amén. Bueno, amados, nos quedan escasos 2 minutos para despedirnos. Amén. Antes de darle el tiempo para despedirnos cada uno de ustedes, de nosotros, gracias por sintonizarnos. Los que se sintonizaron, los bendecimos en el nombre, les mandamos saludos. Amén. La Iglesia de Cristo Nuevo Pacto Oregon les manda saludos. Amén. Que Dios me los bendiga, amados. Sí, amén. Pues quiero mandar unos saludos aquí a alguien que nos escribió. Mario César, Dios les bendiga, hermano. Luciano Campos, Dios les bendiga también, qué bueno. Y Ana también, Dios les bendiga. Qué bueno que nos sintonizaron. Y recuerden, estos son temas que tenemos para específicamente para poder escudriñar las Escrituras y que seamos copartícipes de esta bendición. Les agradecemos grandemente que hayan estado con nosotros. Recuerde, si a usted le ha gustado este video, pase la voz, hágale ahí un clic ahí y páselo, porque es para que se multiplique y no nomás se quede ahí, sino que la gente tenga conocimiento de lo que estamos platicando y sepan que Dios viene pronto también. Y hermano Steve. Amén. Bueno, que Dios me los bendiga y recuerden, nuestra dirección es 2233 East Main Street en la ciudad de Hillsboro, Oregon, 127, perdón. El número telefónico 503-505-8700, o nos puede visitar vía Facebook, Instagram bajo Iglesia de Cristo Nuevo Pacto, o también nuestra página oficial nuevopactopdx.com. Que Dios me los bendiga. Adolfino. Esperamos que nos sintonice para la próxima semana, el martes a las 8 de la noche. Dios les bendiga. Amén. Adiós. Bien, amados, pues vamos a los de casa. No se les olvide, los discipulados, el día de mañana estamos compartiendo los temas de la posición de manos. No se lo pierdas, es un tema muy, muy interesante. El día jueves, oración a las 7, alabanza a las 8. Y el viernes tenemos nuestro servicio general a las 7 de la noche. Y el domingo, por favor, a las 4. No se les olvide, cualquier cosa que ustedes tengan o necesidad de oración o algo, háganos favor de llamarnos o mándenos un mensajito de texto y vamos a estar al pendiente de sus oraciones y sus peticiones. Dios me les bendiga grandemente, saludos y Dios les bendiga. Hasta la próxima.